Buenos días amigos. Gaza, Gaza, Gaza. ¿Cómo no hablar de Gaza en este periodo? Obviamente quiero hablar de ello a mi manera. A mi manera, significa esencialmente dos cosas: proporcionar un elemento de reflexión diferente al que estamos acostumbrados en los medios aquí en Occidente, y el otro aspecto, que es lo que me interesa absolutamente, es la relación con el Antiguo Testamento. Me interesa mucho porque nunca escucho hablar de eso, aunque, en realidad, como ahora veremos, la relación es muy estrecha. Incluso diría que la Biblia aquí no es actual, pero casi toma vigencia. Lo veremos de una manera muy significativa, casi adquiere una dimensión futurista, y esto es para reiterar, cuando digo lo importante que es saber lo que realmente dice la Biblia, de qué individuo está hablando realmente la Biblia. Hoy les leeré el pensamiento de un estudioso francés que es Laurent Guyénot, autor de numerosas obras sobre antropología, historia, política, sociología, etc. Pero es lo que me interesa representar porque es un pensamiento, por así decirlo, muy crudo, ya veréis, muy alternativo a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero lo que me interesa no es darles mi opinión sobre el mérito de lo que dice, sino sobre el método, que es la parte que me interesa, que es precisamente ese método que, como verán, será también muy sorprendente porque incluso parece difícil pensar que se pueda llegar a enunciar ciertas coincidencias, ciertas correspondencias. Sin embargo, están escritas aquí, así que les leeré, obviamente en extractos, el pensamiento de este autor. Luego en la descripción encontrarán también todas las referencias y las diversas fuentes. Entonces todo comienza con los acuerdos de Abraham firmados en 2020, que fueron acuerdos bilaterales celebrados entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, pero en la mesa de negociaciones faltaba Palestina, es decir, faltaba uno de los elementos fundamentales de lo que está y lo que estaba ocurriendo en el Medio Oriente. La omisión, afirma el autor, no es accidental. La Franja de Gaza había sido aislada por Netanyahu para favorecer la colonización israelí de Cisjordania, había atacado a la persona que la controla políticamente, es decir, el presidente de la OLP, Abu Mazen. La misión de Netanyahu dejó a los milicianos de Hamas, siempre opositores de Abu Mazen, libres para embolsarse las grandes cantidades de financiación que acabaron en los bolsillos de la organización paramilitar palestina, islamista y fundamentalista de Qatar y Argelia. En la declaración del 25 de octubre, así que realmente estamos ante noticias muy recientes, Netanyahu, al comparar a Hamas con ISIS, declaró: todos los militantes de Hamas deben morir sobre la tierra, bajo tierra, dentro y fuera de Gaza, y agregó que él y otros líderes israelíes están trabajando para convencer a los líderes mundiales de que apoyen su campaña, y dice que su guerra contra Hamas es una prueba para toda la humanidad. Es una lucha entre el eje del mal constituido por Irán, Hezbolá en el Líbano y Hamas, y el eje de la libertad y el progreso representado naturalmente por Israel. De hecho, el primer ministro definió a Israel y sus aliados como el pueblo de la luz. Luego, apelando a la unidad nacional, dijo que, al hacerlo, el pueblo judío cumplirá la profecía de Isaías. Luego veremos cuántas veces la Biblia se utiliza para apoyar las acciones y decisiones que se toman. Ha llegado el momento de unirnos con un propósito, avanzar y lograr la victoria con fuerzas unidas en una profunda creencia en nuestra justicia, una profunda creencia en la eternidad del pueblo judío, dijo Netanyahu. Cumpliremos la profecía de Isaías. Les leí la profecía de Isaías directamente de la Biblia, es del capítulo 60, donde dice: mamarás la leche de las naciones, mamarás del pecho de los reyes, sabrás que yo Yahvé soy tu Salvador, tu Redentor, yo, el fuerte de Jacob. Y luego nuevamente dice, nuevamente en el capítulo 60, los reinos que no quieran serviros perecerán y las naciones serán exterminadas.
Esta es la profecía, la que parece referirse Netanyahu en su declaración. Repito, lo que me interesa no es presentar el fondo y emitir juicios sobre el fondo de los contenidos, como siempre se los dejo a su libre reflexión. Obviamente lo que es fundamental, pero es el método, o sea, la referencia a un libro que fue escrito hace cientos de años y que es muy actual y por eso es fundamental conocer literalmente su contenido. Este pensador francés dice, estoy cansado de leer que Netanyahu es un psicópata. Ciertamente no lo es. No veo ninguna razón para considerarlo a él o a cualquier otro líder israelí psicópatas en el sentido psiquiátrico. Tienen una psicopatía colectiva que es una cosa muy diferente. La diferencia es la misma que entre una neurosis personal y una neurosis colectiva. Según Freud, la religión, y se refería al cristianismo, es una neurosis colectiva. Freud no quiso decir que las personas religiosas sean neuróticas. Por el contrario, observó que su neurosis colectiva tiende a inmunizar a las personas religiosas individuales de la neurosis personal, ya que estas personas individuales son más bien portadoras de una psicopatía colectiva, es decir, de una manera particular, en el que ven e interactúan colectivamente con otras comunidades humanas. Este es un punto crucial sin el cual nunca podríamos entender a Israel. Llamar psicópatas a sus líderes no ayuda. Lo que necesitamos es reconocer a Israel como un psicópata colectivo y estudiar el origen de este carácter nacional único. Y este es el aspecto que me interesa, estudiar el origen de este carácter nacional. Luego el autor esboza algunos rasgos de la psicopatía individual, según el Manual de Diagnóstico Clásico, y nos recuerda que, por ejemplo, el rasgo más característico del psicópata individual es la ausencia total de empatía y, en consecuencia, de inhibición moral para dañar a otros combinada con la sed de poder. La verdad no tiene valor para el psicópata, la verdad es lo que le conviene en un momento dado. El psicópata solo experimenta emociones muy superficiales y no tiene sentimientos reales hacia nadie, pero ha desarrollado una gran capacidad para engañar. Puede ser encantador hasta el punto de ser carismático. Confiado en tener razón en todas las circunstancias, se sorprende sinceramente por el resentimiento de sus víctimas y las castigará por ello. Si roba la propiedad de alguien, considera el resentimiento de la persona robada como un odio irracional, de modo que el psicópata no está loco en el sentido médico. Luego, partiendo de estos indicios relacionados con el psicópata entendido como individuo, dice, el hecho de que los judíos estén hoy desproporcionadamente representados en la élite, constituyen la mitad de los multimillonarios estadounidenses. A pesar de representar solo el 2.4% de la población, no significa tampoco que la psicopatía esté más extendida entre los judíos. En cierto sentido, ocurre lo contrario. Los judíos demuestran entre ellos un alto grado de empatía o al menos de solidaridad, a menudo hasta el punto del autosacrificio, pero la naturaleza selectiva de esta empatía sugiere que no está dirigida tanto a la humanidad de los demás, sino más bien a su judaísmo. De hecho, los judíos tienden a confundir judaísmo y humanidad, por lo que es bueno para los judíos necesariamente debe ser bueno para la humanidad. Por el contrario, un crimen contra los judíos es un crimen contra la humanidad y este es un concepto que ellos crearon en 1945. Colectivamente los judíos se consideran inocentes de los cargos que se les imputan y en este periodo de cargos se les presentan muchos, digamos. Lo sé, pero, repito, no entramos en el fondo de juzgar el contenido. Por eso el pionero sionista Leo Pinsker, médico, consideraba la judeofobia, o si queremos llamarla antisemitismo, una aberración psíquica. El Estado de Israel actúa hacia otras naciones como un psicópata actúa hacia sus semejantes. Solo los psiquiatras pueden explicar el comportamiento de Israel, escribió el periodista israelí Gideon Levy en Haaretz, uno de los medios de comunicación más populares de Israel, por lo que solo los psiquiatras pueden explicar el comportamiento de Israel, dice Gideon Levy,
teniendo en cuenta la presunción absoluta de Israel, debido a la deshumanización de los palestinos y su extraordinaria capacidad para mentir y manipular. Estamos ante un estado psicopático. Establecer un paralelo entre la psicopatía y la actitud de Israel no significa culpa a los israelíes o a los judíos como individuos, y debemos recordar que hay muchos individuos judíos que están en contra de las decisiones tomadas por sus gobernantes, que están, en otras palabras, en contra de la ideología sionista. Así que hay que decir esto incluso si aquí, obviamente, la reflexión que hace este pensador francés es una reflexión de carácter general, y, como toda generalización evidentemente, contiene lo que se puede considerar una exageración, el llamado agrupamiento de todo. Los judíos como individuos son parte de esta psicopatía colectiva solo en la medida en que están sujetos a la ideología nacional, y aquí llegamos a la parte que realmente me interesa. La ideología de Israel es bíblica, en mi opinión, esta es una declaración fundamental. La psicopatía colectiva de Israel no es genética sino cultural, y se formó en tiempos muy antiguos, y por lo tanto tiene sus raíces en el subconsciente ancestral, sea cual sea. En última instancia, proviene del Dios celoso que controlaba a las tribus hambrientas que se propusieron conquistar Palestina hace unos 3000 años. Por lo tanto, por nacimiento, Israel es la nación del Dios psicópata. Un Dios que quiso forjar la mentalidad de su pueblo. Tanto es así que la erudita judía Sazarael, experta en la relación entre la Kabbalah y la ciencia, escribe en su libro ADN judío: el lenguaje es el instrumento a través del cual se produce un diálogo interno con nosotros mismos. Repitiendo varias veces palabras precisas, creamos y consolidamos en nuestra mente lo que los especialistas llaman redes neuronales, verdaderos caminos químicos, surcos hechos de neuronas y nervios por los que hace fluir toda la información que recibimos del exterior, influenciando nuestras acciones. Las palabras que ciertamente han tenido la mayor influencia en la creación del ambiente sonoro que acompaña la vida del judío desde el vientre materno, he aquí este condicionamiento colectivo, son las palabras del Sema Israel. El Sema Israel, que significa escucha a Israel, es la oración más importante. Se encuentra en el capítulo 6 de Deuteronomio, es la oración más importante del judaísmo. El sonido de estas palabras, repetidas diariamente durante generaciones, llegó al judío ya a través de las paredes del útero y de la voz de la madre, del entorno familiar y social que lo rodea, palabras que él mismo repetirá todos los días de su vida hasta el momento en el que tomará su último aliento. Recorre en su mente las mismas redes neuronales heredadas de sus antepasados, creando esos filtros de lectura del mundo típicamente judíos. En esta oración, es decir, en el Sema Israel, Dios nos ordena imperativamente repetir estas palabras ininterrumpidamente, de forma casi obsesiva, y la autora lo pone entre comillas y luego lamenta que con la llegada de la era científica, muchos judíos hayan abandonado estas prácticas, hoy consideradas obsoletas. Después de todo, la acusación que el mundo cristiano nos lanza desde hace 2 milenios dice que el judaísmo es una religión material. Es en parte cierta. El judaísmo, a diferencia de otras religiones más espiritualistas, que oponen el espíritu a la materia, se une al elemento abstracto de la fe, a la observancia exacta, concreta y material de los mandamientos divinos. Y ahora vemos aquí, en la continuación del pensamiento de este autor francés, cuán cierto parece esto. Sigo leyendo desde la última frase, donde se decía: la ideología de Israel es bíblica. La psicopatología colectiva de Israel no es genética, es cultural, y la leemos aquí, y luego dice: Yahvé, el Dios de Israel, es un Dios enojado y solitario que manifiesta un odio implacable hacia todos los demás y termina considerando los dioses inexistentes, siendo o considerándose en realidad el único. Este análisis deriva precisamente de que se considera un Dios celoso, y esto lo caracteriza claramente como un psicópata entre los dioses. Para los egipcios, sin embargo, según el egiptólogo alemán Hannes Mann, los dioses son seres sociales, y la armonía entre ellos garantiza la armonía del cosmos. También recuerdo lo que escribe el profesor Gian Matteo Corrias en relación a la religiosidad romana antigua, cuando dice que los dioses eran parte de la relación social misma,
parte de la estructura social e interactuaban con los hombres e incluso permitían a los hombres utilizar todos los instrumentos legales posibles para, entre comillas, aun pudiendo engañarlos. No hacía daño que los hombres demostraran una gran capacidad intelectual en interpretar, en aplicar aquellas leyes que regulaban la relación entre los hombres y los llamados dioses. Esto era absolutamente imposible con Yahvé, también porque Yahvé enseñó a los judíos a despreciar las deidades de sus vecinos. Recordemos, por ejemplo, que los dioses romanos aceptaban a todas las divinidades e incluso tenían un altar al dios desconocido solo para asegurarse de no olvidarse de ninguna de ellas. Entendemos cuán diferente fue el comportamiento tanto del pueblo como de los llamados dioses hacia el sentimiento religioso y el comportamiento relacionado. Aquí vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 12, donde dice: debes destruir por completo todos los lugares donde las naciones que expropias han servido a sus dioses en las altas montañas, en los collados, debajo de cualquier árbol extendido. Tendrás que derribar sus altares. Los romanos construyeron el altar al dios desconocido, hacer añicos sus piedras sagradas, quemar los postes sagrados, destrozar las estatuas de sus dioses, y borrar su nombre de ese lugar en el que nos encontramos. Estamos en el capítulo 12 de Deuteronomio. Evidentemente Yahvé también puede ser considerado, como sabemos, un personaje ficticio, y siempre he dicho, hagamos como si lo que está escrito en la Biblia es cierto, pero su dominio sobre la mente de los judíos sigue siendo real, incluso si fuera considerado un personaje de ficción. Las prohibiciones alimentarias, por ejemplo, las presentes en el Levítico, sirvieron para impedir cualquier socialización fuera de la tribu, y la naturaleza de esta alianza no es moral. Lo hemos visto muchas veces en estos 10 años, 13 años ya de conferencias y videos. El único criterio de aprobación de Yahvé es la obediencia a sus leyes y mandatos arbitrarios. Masacrar a traición a cientos de profetas de Baal es bueno porque es la voluntad de Yahvé. Los invito a leer el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, que por razones de brevedad no les leeré ahora, pero es la historia de Elías la que también hablé en los libros. Tener misericordia del rey de los amalecitas es malo porque cuando Yahvé dice, mata a todos, se refiere a todos, y en el capítulo 15 del primer libro de Samuel se dice que Yahvé ordena a Saúl, que era rey en ese momento, matar a todos los amalecitas, incluyendo los animales. Él cumple una parte de esta orden, es decir, mata a todos los amalecitas pero deja vivo al rey y a los animales. Bueno, por este acto suyo, llamémosle misericordia, Saúl es removido de su cargo de rey, es decir, Yahvé hace que decaiga no porque mató sino porque dejó a alguien con vida, hace que decaiga porque no lo hizo. Obedecer sus órdenes, que eran matar a todos. La idea de que el sufrimiento judío surge porque los judíos se han desviado de su propia ley se repite casi como un constante redoble a lo largo de la Biblia. Si los judíos siguen el mandamiento de Yahvé de alienarse del resto de la humanidad, a cambio, Yahvé promete convertirlos en amos. Por ejemplo, en Deuteronomio 26, y entendámoslo, Deuteronomio 26:18 dice: Yahvé os ha hecho declarar hoy que sois su propio pueblo como os dijo, pero solo si guardáis todas sus leyes para que os haga superiores en renombre, esplendor y gloria a todas las naciones que él ha hecho. Y vosotros sed un pueblo consagrado a Yahvé vuestro Elohim. Esta es, pues, una indicación precisa: os pongo por encima de todas las naciones, pero debéis obedecer mis órdenes en todos los aspectos. Entonces vean cuán actual es la Biblia una y otra vez. Si Israel sigue escrupulosamente la ley, Yahvé promete someter a todas las naciones al dominio de Israel y destruir a los que resistan, y por ejemplo, esto está presente en Isaías 49, donde dice exactamente: con el rostro en tierra se postrarán ante ti, y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabréis que yo soy el Señor, es decir, Yahvé, y que los que esperan en mí no serán avergonzados. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, hay una especie de código de guerra donde se ordena exterminar a todo ser vivo en las ciudades conquistadas, y en la práctica, la regla se extiende a todos los pueblos que resisten a los israelitas en su conquista. Es decir, no debe haber piedad. Por ejemplo, en la ciudad de Ai, recuerda el pensador francés,
Y aquí estamos en Josué capítulo 8, los invito a ir a leerlo. Los habitantes fueron masacrados todos, 12,000, hasta que no quedó ni uno con vida y nadie logró escapar. Cuando Israel terminó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo abierto y en el desierto donde los habían perseguido, y cuando todos cayeron a espada, todo Israel regresó a Ai y masacró al resto de la población. Creo que el nombre de ciertas ciudades que se mencionan en el libro de Josué se puede sustituir fácilmente por Gaza a la luz de los hechos. Es la historia que nos cuentan las noticias todos los días. Lamentablemente, noticias muy dramáticas. Pero antes decía que hay disidentes, son muchos, muchos no tienen, por así decirlo, la voluntad ni el coraje de hablar, mientras que otros sí, como escribió Abigail Abarbanel en una de sus obras ¿Por qué dejé el culto judío? Los conquistadores sionistas de Palestina, porque ahora volveremos a ver el sionismo, y es otra cosa comparado con el pueblo judío en su conjunto, siguieron muy de cerca el dictado bíblico de Josué de entrar y tomarlo todo, para un movimiento aparentemente no religioso, como es y debería ser el sionismo. Es notable cuán de cerca ha seguido el sionismo la Biblia. Kim Chernin, otro disidente israelí, escribió: no puedo contar el número de veces que he leído la historia de Josué, y tampoco puedo contar el número de veces que he leído pasajes en estos 13 años como una historia de nuestro pueblo que viene en posesión de la tierra prometida, sin detenerse a decir, pero esta es una historia de violaciones, saqueos, masacres, invasiones y destrucción de otros pueblos. Yahvé ofrece solo dos caminos posibles a Israel: la dominación de las otras naciones, si Israel mantiene el pacto de separación de Yahvé, o la aniquilación por parte de estas mismas naciones, si Israel rompe el pacto. Y leámoslo por ejemplo en Josué, porque si le das la espalda a Yahvé y te unes al resto de esas naciones que quedan entre ti, si te casas con ellas y te mezclas con ellos y ellos contigo, entonces sabrás que Yahvé tu Elohim ya no expulsará más a aquellas naciones de delante de ti, sino que serán para ti red y trampa, plaga para tus costados y espinas para tus ojos, hasta que desaparezcas de esta buena tierra que Yahvé tu Elohim te ha dado. Luego el autor continúa afirmando claramente que el movimiento sionista es bíblico. ¿Qué tiene que ver la Biblia con el sionismo? ¿No es el sionismo una ideología secular? Creo que es hora de disipar este malentendido. El sionismo es un producto del judaísmo, y el judaísmo tiene sus raíces en la Biblia hebrea, ya sea que la haya leído o no, ya sea que la juzgue histórica o mítica. Todo judío, en última instancia, basa su judaísmo en la Biblia o en lo que sabe de ella. Desde un punto de vista religioso, la Biblia preserva la memoria y esencia de la alianza con Dios, mientras que desde un punto de vista secular, la Biblia es la narrativa fundamental del pueblo judío y el modelo con el que los judíos interpretan toda su historia posterior: la dispersión, el holocausto, el renacimiento de Israel, etc. Recuerdo que el 18 de julio de 2018 la Knesset, es decir, el Parlamento israelí, promulgó una ley que dice textualmente que Israel como Estado es el hogar nacional del pueblo judío. Hay que decir que esta ley fue votada con 62 votos a favor, 55 en contra, 2 abstenciones, y obviamente también fue muy criticada porque, como dije, no todos los judíos están de acuerdo con el gobierno israelí, con Netanyahu en particular, pero de hecho, se trata de una ley que tiene connotaciones muy específicas que dejo a ustedes mismos para que las consideren. Prosigue el pensador francés: es cierto que Theodore Herzl, el profeta del sionismo político, no se inspiró en la Biblia, sin embargo llamó a su ideología sionismo, usando el nombre bíblico de Jerusalén. Los sionistas que siguieron a Herzl y los verdaderos fundadores del moderno Estado de Israel se inspiraron en la Biblia. La Biblia es nuestro mandato, declaró Chaim Weizmann en 1919, y en 1948 le ofreció a Truman un rollo de la Torá por su reconocimiento de Israel. Por lo tanto, no hay duda de que el Estado de Israel fue fundado sobre la base de la afirmación bíblica, y es por eso que desde hace años vengo diciendo lo importante que es la Biblia, lo fundamental que es saber lo que realmente dice, porque si limitamos al considerarlo un texto lleno de mitos y leyendas, lo hacemos terminar como la Ilíada y la Odisea, que entre otras cosas son como la Biblia, es decir,
contienen una sustancia histórica de verdad, pero hacemos que termine así en el sentido de que le quitamos toda importancia, pero en cambio, ciertamente tiene importancia y es una importancia dramática. David Ben-Gurion, el autor y padre de la nación, tenía una visión bíblica del pueblo judío. Para él, el renacimiento de Israel en 1948 fue paralelo al éxodo de Egipto, a la conquista de la tierra por Josué, de aquí viene este libro fundamental, y a la revuelta de los macabeos. Recuerdo, por ejemplo, que en la Biblia samaritana no están todos los libros que están en el canon de la Biblia judía oficial, solo hay 6, a saber, la Torá y el libro de Josué, solo para decir lo importante que es esto. Ben-Gurion nunca había estado en la sinagoga ni desayunado carne de cerdo, y, sin embargo, estaba inmerso en la historia bíblica. No puede haber una sólida educación política o militar sobre Israel sin un conocimiento profundo de la Biblia, solía decir, según escriben sus biógrafos. La mentalidad bíblica de Ben-Gurion se hizo cada vez más evidente a medida que envejecía. Consideremos, por ejemplo, que mientras rogaba a Kennedy que permitiera a su pueblo tener la bomba atómica porque los egipcios querían exterminarlos, profetizó en 1962 que dentro de 25 años Jerusalén sería la sede de la Corte Suprema de la Humanidad para resolver todos los problemas, disputas entre los continentes, federados como lo profetizó Isaías. Ben-Gurion, dice el autor, no estaba loco, simplemente estaba pensando bíblicamente. Conocer bien la Biblia es esencial para saber lo que estamos viviendo. Casi todos los líderes israelíes de la generación de Ben-Gurion y las generaciones posteriores comparten la misma mentalidad bíblica. Incluso para Gaza los sionistas tienen, por así decirlo, sus motivaciones. En el libro de Jueces, en el capítulo 1, hay algo extraño. En el versículo 18, por ejemplo, en esta Biblia, dice, Judá no pudo conquistar ni Gaza con su territorio, ni Ascalón con su territorio, ni Ecrón con su territorio. En cambio, Yahvé protegió a Judá en la conquista de la zona montañosa. Josué no pudo derrotar a los habitantes de la llanura porque tenían carros de hierro. Judá no conquistó Gaza. En esta versión de la Biblia, está escrito exactamente lo contrario. Judá también tomó Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. El Señor estuvo con Judá, quien expulsó a los habitantes de las montañas, pero no pudo expulsar a los habitantes de las llanuras porque tenían carros de hierro. Así, en una Biblia está escrito que Judá no pudo conquistar Gaza. En otra Biblia está escrito que Judá conquistó Gaza. En resumen, parece que estamos escuchando la información y la desinformación de nuestros tiempos, que es verdaderamente una herramienta dramáticamente mortal en lo que respecta a las cosas que necesitamos saber, y no solo es válida para los estados liderados por tiranos, sino lamentablemente también es válido para las democracias, lo que en definitiva no nos hace merecer una medalla de honor. Así que Gaza siempre ha sido motivo y territorio de conflicto feroz, hasta el punto de que en realidad hay dos versiones. Debo decir que la versión que niega la conquista de Gaza fue introducida por los autores griegos que introdujeron la partícula ou, que es no. ¿Por qué? Porque inmediatamente después, según leí, está escrito que Yahvé ayudó a Judá en la conquista de la zona montañosa, pero no en la llanura, y por lo tanto, se podría pensar que Judá no pudo conquistar Gaza. Sin embargo, en la Biblia hebrea, escrita en hebreo, está escrito que Judá conquistó Gaza, por lo tanto información y desinformación que no pertenecen solo a lo nuestro en nuestros tiempos. En el gobierno israelí, ahora hay fanáticos de la Biblia como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que todos los días escupe citas bíblicas, dice el autor. Incluso más que Ben-Gurion, Benjamín Netanyahu piensa bíblicamente. Por ejemplo, en 2015 dramatizó su fobia a Irán ante el Congreso estadounidense, refiriéndose al libro bíblico de Esther. Somos un pueblo antiguo. En nuestros casi 4000 años de historia muchos han intentado repetidamente destruir al pueblo judío, dijo en ese momento.
Mañana por la tarde, con motivo de la festividad judía de Purim, leeremos el libro de Esther, es decir, el libro de un poderoso virrey persa llamado Amán que conspiró para destruir al pueblo judío hace unos 2500 años, pero una valiente mujer judía, la reina Esther, expuso el complot y dio al pueblo judío el derecho a defenderse de sus enemigos. El complot fue frustrado, nuestro pueblo se salvó. Hoy el pueblo judío se enfrenta a otro intento de destrucción por parte de otro potentado persa, es decir, Irán. Netanyahu había programado su discurso la víspera de Purim, celebrando el final feliz del libro de Esther que consistió en la masacre de 75.000 hombres, mujeres y niños persas. En 2019, Netanyahu pronunció estas palabras durante una gira por Cisjordania. Creo en el libro de los libros y lo leo como un llamado a la acción. Cada generación debe hacer lo que pueda para asegurar la eternidad de Israel. La Biblia ocupa una parte tan grande de su cerebro que quiere poner una Biblia en la luna. Aquí está la Biblia, incluso futurista. No basta con que condicione lo que sucede en la Tierra, sino que en el futuro también debería condicionar potencialmente lo que sucede en la Tierra. Sucederá, o mejor aún, esperemos, lo que no sucederá en la Luna. Pero después de todas estas indicaciones, siempre quiero cerrar con una cita bíblica que es una cita de esperanza. Mientras tanto, estoy feliz de que con una de mis 2 neuronas, logré controlar al menos parcialmente mi síndrome de Tourette, mientras mi otra neurona te hablaba y estoy feliz, y también gracias por tu paciencia. En el libro de Jueces, cerramos con esta afirmación de esperanza. Los benjaminitas, es decir, la tribu de Benjamín, no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén por lo que vivieron en Jerusalén junto con los benjaminitas como todavía sucede hoy. Esperemos que esto pueda volver a ser verdad. Adiós, gracias y hasta la próxima.